Hemos cometido el grave error de hacer pensar al humano como el primer peldaño en la pirámide, siempre encima de los demás, sin darnos cuenta que estamos equivocados y equivocadas. Todos somos un todo. Somos complemento y nos complementamos. No somos sin los otros. Cerros, aves, viento, ancestros. Todos en absoluto construimos la vida. Hemos dejado de escuchar, sentir y hablar con la Madre Tierra, con la Pachamama, mientras ella está pidiendo a gritos nuestro regreso, nuestro retorno a la semilla. Yo soy Estefanía Ramos Alanoca y tengo 17 años. Mi nombre es Ronnie Canaviri Arcani y tengo 19 años. Mi nombre es Madelina Ferrufino Rivera, tengo 14 años. Mi nombre es Claudia Nogales Salazar y tengo 17 años. Mi nombre es Ivana Nogales Salazar y tengo 11 años. Luis Fernando Castillo Lucana y tengo 23 años. Esta es nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra casa cultural Compa. Iván puso su esperanza en personas que la sociedad las había desechado, que creían que eran inservibles. Pero estas personas crecieron como semillas y con creatividad confrontaron la autoridad, la sociedad y el poder. Y a la vez íbamos construyendo una casa de 7 pisos con materiales reciclados, puertas de micros como puertas de baño, ventanas coloniales en partes de la casa. Y así, cada cosa desechada iba adquiriendo otro valor y uso. Ahora nuestra casa hecha de basura quiebra la lógica e inspira la creatividad. Creemos firmemente en nuestra transformación, empezando por nuestro abrazo comunitario. Debemos empezar por eso, a reconstruirnos, empezar a crear cosas que cambien nuestra mentalidad para poder hacer frente al cambio climático. Y esa reconstrucción es una acción cotidiana. Nos dirigimos al Huayna Potosí, un nevado que está siendo víctima del aumento de la temperatura en la Tierra, del cambio climático. Vinimos a preguntarle a nuestro abuelo, a nuestro achachila, ¿qué le está sucediendo? Acá está, todo bien podés aterrizar y el destino vendrá. El cambio climático realmente ya es un problema que se siente mucho más en el país, ¿no? Inclusive ya no hablamos de cambio climático, sino que ya se está hablando de una crisis climática prácticamente, ¿no? Los reportes del IPCC ya prácticamente han confirmado que toda esta crisis climática justamente es como causa tiene la actividad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco definitivamente ya es algo que nos está afectando a todos, y especialmente en Bolivia estamos sintiendo los efectos en términos de sequías bastante fuertes, ¿no? Como es la que hemos vivido ahora en el pasado 2016, donde toda La Paz y casi Bolivia nos hemos quedado sin agua, ¿no? Porque definitivamente se están teniendo eventos que antes tenían periodos de tiempo más prolongados en su ocurrencia, como los efectos del niño o de la niña, ¿no? Que tenían periodos de ocurrencia de 10, 8 años, digamos. Ahora ya están teniendo mucho más cercana o pequeña ese periodo de ocurrencia de 2 años, o cada año ya se están dando estos efectos, ¿no? Todo esto prácticamente está ocasionando también que tengamos periodos de lluvia bastante intensos, ¿no? Si bien si medimos en el año la cantidad de lluvia que deberíamos tener, seguimos teniendo la misma cantidad, pero ya no en los periodos que antes teníamos. En términos de cambio climático vemos, y la parte ambiental, hemos visto que existen y en esos últimos años en Bolivia 2 periodos bien marcados
eventos extremos, ¿no? Los periodos de época de lluvia y de época seca, como lo mencionaba anteriormente mi colega. Estos periodos afectan la fenología y los mecanismos de plantas y animales y de los seres vivos, ¿no? Y esto hace que los periodos de adaptación de estas especies sean mucho más difíciles, porque básicamente ha sido un proceso de evolución de ellos, ¿no? Entonces, el problema del cambio climático con las especies y con la biodiversidad es que muy probablemente es una amenaza demasiado fuerte para muchas de las especies, y las que viven en lugares más altos van a ser afectadas y pueden tener la opción de desaparecer, migrar a otro sitio, o incluso subir un poquito más, pero esto ya no se va a poder, porque en las montañas no van a tener un espacio mucho más grande y no tienen un rango mucho más amplio donde subir, ¿no? Entonces sí existen cosas que nos están llamando la atención, y como mi colega también mencionó, hay la parte de bioindicadores, por ejemplo, de la biodiversidad, que nos están mostrando que muchos animales tienen sus propios señales, ¿no? Que están desapareciendo o que se están moviendo, y esto también debería ser una alerta para los humanos como tal, de lo que está aconteciendo, ¿no? Nos preocupa mucho el tema del agua, debido a que cada vez vemos que tenemos un déficit hídrico. Eso significa que cada vez tenemos menos agua para disposición. Bolivia es un país que no tiene sistemas de riego y que depende de las lluvias, pero que estamos viendo en ecosistemas tropicales, por ejemplo, que han sido altamente deforestados, que cada día están más secos. Y eso se debe a que los árboles son los principales reservorios de agua. Una vez que se corta el agua, que se corta el árbol, no hay que guarde esa agua. Y de la misma forma hay un proceso de evapotranspiración, por la cual los árboles, mediante transpiración, devuelven el agua al medio ambiente, y eso luego se transforma en nubes y luego en lluvia. En regiones de mucho bosque, donde se produce mucha deforestación, lo que se ve es que se está perdiendo los bosques, los árboles, y por ende está disminuyendo la cantidad de agua que existe. De la misma forma, los bosques tropicales en Bolivia, la Amazonía, cuando se queman, también generan un carbón negro. Ese carbón negro o hollín, o ese humo que ustedes ven cuando algo se quema, eso se va a la atmósfera, choca contra la cordillera y se acumula en lo que son los glaciares andinos, ¿no? En la cordillera de los Andes. Esos glaciares, al ser más oscuros, absorben más calor y se derriten con más facilidad. Es así que si ustedes sobrevuelan la cordillera de los Andes, van a ver que la cara por ejemplo, ya no tiene glaciares, y eso se debe a las quemas que existen en la Amazonía. Todavía queda algo de glaciares al otro lado, pero se están derritiendo a un ritmo muy acelerado. Hemos visto que la mayoría de los glaciares que están a 5.200 metros abajo prácticamente han desaparecido en todo lo que es la cordillera real de los Andes. Y hay que tomar en cuenta que este es nuestro principal reservorio de agua como ciudad de La Paz y como ciudad del Alto. Mi nombre, soy Raimundo Condore, y les voy a explicar una parte de Huayna Potosí, que es nuestra Ayachila, que nos da agua, nos da lluvia, nevada. Estamos aquí al pie de Huayna Potosí. ¿Qué están viendo ahorita en este momento? Antes era, hace 20 años, todo esto era nevado, glaciar, porque nosotros subíamos con grampones, con equipo de esa parte, al otro lado. Pero desde hace 20 años, mira, los glaciares se están desapareciendo. Por el cambio climatológico, de aquí a unos 5 años, este glaciar tal vez ya no vamos a ver. Para eso necesitamos otras ideas. Tal vez de aquí en el futuro, que para recuperar esos glaciares hay que pensar mucho. Si desaparece este glaciar, ya no tenemos agua.
se necesita entender, conocer las comunidades que viven en las partes altas, empezar a tener medidas de infraestructura que pueden ser represas o de otro tipo y asegurar de que el suministro llegue potable hasta la ciudad de La Paz. Porque el otro tema que también es importante tocar es el tema de la minería en las partes altas de las montañas. Concesiones que se han dado dentro de lo que son nuestros glaciares, nuestras montañas y nuestras principales fuentes de agua. En la parte ambiental, más que todo, viendo el tema de agua, ¿no? Vemos que hay poblaciones que reciben 3 meses de agua, pero el resto de los meses del año están con falta de agua, con sequía, ¿no? Entonces, eso se debe prácticamente también porque hay muy poca lluvia, hay muy poca capacidad de retención, digamos, hídrica en estas sus fuentes de agua que ellos utilizan. Entonces, estamos haciendo un análisis de fuentes de agua, un inventario de fuentes de agua de las comunidades, y también se hace un análisis de la capacidad de recarga hídrica que se pueda tener a nivel de cuencas, ¿no? De cada una de las comunidades. Estas comunidades solían vivir del glaciar y manejaban camélidos. Una vez que el glaciar se derritió, empezaron ya con otro tipo de actividades más turísticas, porque tanto su producción de camélidos como su producción agrícola disminuyó. Y ese es un claro ejemplo de cómo tenemos que empezar a tomar en cuenta estas variables y que a la larga nos van a obligar a tener que tomar medidas de adaptación hacia lo que es el cambio climático. Un poquito, el tema de cambio climático afecta mucho a la seguridad alimentaria, con el tema de la disposición y accesibilidad de sus alimentos básicos que ellos mismos producen para su autoconsumo. En ese sentido, lo que hemos visto también es diversificar un poquito sus medios de vida para que puedan ellos mejorar también su alimentación. Entonces hemos incluido huertos familiares para que puedan tener ellos disponibilidad de diferentes hortalizas y todo eso, y conjuncionado con un sistema también a veces agroforestales o plantas medicinales, etcétera, etcétera, ¿no? En aspectos culturales del lago Popó había principalmente los urus que vivían ahí, y uno de los fenómenos que hemos visto es que nosotros asumíamos que los urus iban a migrar a centros como el Alto, por ejemplo. Sin embargo, terminaron migrando hacia lugares como el norte de Chile, debido a que tienen mayor afinidad cultural. Y esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de cambio climático, porque hábitats enteros, formas de vida completas, se están desvaneciendo y están cambiando, y necesitamos tomar en cuenta tanto aspectos culturales como aspectos científicos, como aspectos sociales, como aspectos económicos. Hay personas que vivían en una laguna en Oruro que ha desaparecido, y esos son los primeros migrantes de cambio climático, ¿no? Todo esto, los uruchipayas, efectivamente, todo esto nos pone una alarma muy fuerte, ¿no? Que no podemos hacer en este momento mucho, pero sí podemos adaptarnos. Sí podemos adaptarnos con sistemas de monitoreo, con por ejemplo los patios familiares que mi colega ha mencionado, conservando otras especies, conservando los bosques, reforestando, cuidando los ciclos hídricos del agua, etc. Y estar muy atentos también a los conocimientos ancestrales que teníamos antes, porque para mí esos son la clave para poder adaptarnos y ser mucho más resilientes, no solo como humanos, sino también como el conjunto del planeta que somos. Recuperar la identidad de la Madre Tierra, parte de un movimiento sentipensante a través de la cultura, que es todo, para llegar a la reflexión y transformar en la acción. Juntos, unidos somos parte del cambio. Generemos conciencia antes de que sea tarde. Este es nuestro hogar y es el único que tenemos. Nos están robando el tiempo y la vida. ¿Nos vamos a dejar? Es fácil desechar cosas inservibles, pero reciclar es cuidar.
así como cuidamos a los glaciares que se derriten o proteger a los animales que desaparecen. Siento que nuestros aportes en individual no suman mucho, pero tampoco nuestros aportes en colectivo. Frente al desenfrenado sistema de producción, debemos seguir sumando esperanzas nobles para hacer frente a este grave problema. No necesitamos tantas máquinas. Nuestra zona de confort nos ha llevado a ser consumidores en potencia. Necesitamos tecnologías que impidan la contaminación al medio ambiente. Como por ejemplo, en vez de utilizar autos, podemos utilizar bicicletas y hacer un mundo mejor. Llenémonos de información para llegar a la transformación. Tenemos que informarnos más profundo para así poder cambiar el mundo.